Quiero darles a conocer que hoy en día nosotros realizamos muchos conocimientos, recibimos muchos conocimientos desde distinta índole. Nosotros tenemos la suerte de tener experiencias, por ejemplo, la pedagogía, ¿no es cierto? Usamos pedagogía para enseñar a niños, niñas y adolescentes. Pero ahora hay un nuevo concepto que se está desarrollando a nivel del área formativa hacia los adultos, que es la andragogía. ¿Alguien ha escuchado sobre el tema andragogía? Tú se has escuchado sobre andragogía. ¿Quién más ha escuchado sobre el tema de andragogía? ¿Usted? ¿Tú también has escuchado sobre andragogía? ¿Alguien más ha escuchado sobre este concepto de andragogía? ¿No? Ya. Miren, hoy día vamos a analizar un poco qué es la andragogía, qué es la pedagogía, cuáles son las semejanzas y las diferencias que existen entre ellas y cuál es la aplicación de la andragogía en la vida cotidiana, en la parte formativa para los seres humanos. Yo quiero hacerles un acuerdo. ¿Quién de ustedes ha alfabetizado? ¿Hacen las manos que no alfabetizaron? Ok. ¿En qué campaña participó usted, profesor? No, señor, de Unidas Pro Años. ¿No es cierto? El Ecuador aprende, creo que Sí. ¿no es cierto? Tú también, la mayoría, ¿no? ¿Alguien ha alfabetizado estos 2 o 3 últimos años? ¿No? No han alfabetizado. ¿Quién de ustedes en el último año ha recibido algunos cursos? En el 2013. ¿Cursos? ¿Sí? ¿Quién más? ¿Curso de qué? De cualquier curso. Cualquier curso, una capacitación cualquiera. Ok. Sí, cualquier curso, la mayoría, ¿no? Miren que en estos actos, ya sea eso de alfabetizar, ahí habían principios andragógicos. En el acto de usted, cuando va a recibir un curso, hay principio andragógico. ¿Sí? Entonces vamos a ver por qué es que son estos principios andragógicos. Es más, en este instante creo que hay cierto principio andragógico. Cuando nosotros realizamos estas charlas, también se dan estos actos andragógicos. Pero para ello nosotros vamos a recordar un poquito lo que ya venimos, lo que nosotros dominamos, profes. Miren, parto con una frase muy sencilla que dice: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Esto escribe Paulo Freire, es uno de los pensadores más grandes que tiene Latinoamérica, y yo me atrevo a decirles el mundo. Él habla de la educación democratizadora, ¿sí? Él habla de la educación en donde todos somos capaces de hacer algo, todos somos capaces de transformar el mundo. Pero hay un principio que él y toda su corriente pedagógica mantiene, que son el desarrollo de los aprendizajes por competencias. Bien. Pedagogía, esto nosotros manejamos, ¿verdad? Octavio, ¿qué dice en el primer párrafo de pedagogía? Es el arte de enseñar o parte de la educación, la cual va dirigida primordialmente hacia los niños y jóvenes en un proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde se le da al niño o al joven las herramientas y conocimientos para que así pueda aplicarlas en un futuro e irlas desarrollando dentro de un contexto psicológico y social. Ok, miren, es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se da aquí a los niños, niñas y adolescentes. Quedémonos con esas ideas que son muy concretas de la pedagogía. Ese es su accionar, es el arte de enseñar, ¿no es cierto? El segundo párrafo, ¿qué dice Dani? Se hace de manera progresiva y por lo general. En la actualidad, la pedagogía se encuentra dentro de la educación formal. Va ligada etimológicamente a la conducción o al guiar al niño o joven en el aprendizaje y la formación de criterios y bases sólidas con las cuales pueda enfrentar al mundo que lo rodea. Ok, la pedagogía va relacionada con la parte formal de la educación. En este caso, el Ministerio de Educación, en todos sus niveles de educación inicial, básica, bachillerato, tiene un concepto pedagógico. ¿Sí? La pedagogía es una de las bases para desarrollar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero vamos a observar el concepto de andragogía. Carmen, ¿qué dice andragogía, por favor? Proceso de aprendizaje, el cual va dedicado a personas adultas
caracterizándose por ser una vez un proceso de enseñanza, aprendizaje, una actividad que va enfocada hacia la orientación, aprendizaje del adulto. Ah, miren, aquí ya no va hacia los niños, niñas o adolescentes, sino va enfocada hacia los adultos, pero sigue siendo un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Segundo párrafo, propiamente. La andrología por lo general se da por la necesidad del adulto de aprender y formarse de manera inmediata para la realización de labores o la necesidad de conocer para resolver problemas de manera inmediata, con la presencia de un facilitador, el cual podrá a la disponibilidad del estudiante las diversas herramientas para que éste pueda ser orientado y así lograr el aprendizaje inmediato. Muy bien. Vean lo que dice aquí. Se da por la necesidad del adulto de aprender. El estudiante tendrá necesidad de aprender, él como él. Dice, ¿yo quiero ir a aprender? No. Realmente la sociedad le pone, el sistema le dice, ven, sé parte de esto, pues esto está diseñado para ti. En nuestro caso, en los adultos, con el concepto andragógico, nosotros nos motivamos para aprender. El tema de las capacitaciones. Si usted no busca, si usted no presenta los requisitos para poder capacitarse, ¿podrá acceder? A no ser que el sistema nos exija, ¿no es cierto? Cuando el sistema nos exige, no hay chance de escaparnos. Pero el principio pedagógico es que responde a la voluntad del adulto. ¿Ya? Cuando hablamos de adultos, compañeros maestros, cuando hablamos de adultos, estoy hablando de personas de 18 años en adelante. ¿Ok? Cuando hablamos de adultos, y nosotros ahí necesitamos un facilitador. Los cursos que recibíamos tenían un facilitador, ¿verdad? Cuando nosotros ya alfabetizábamos hace muchos años atrás, creo que fue en el 89, tal vez, profe, ¿no? Miren, son muchísimos años, 25 años atrás, creo. Entonces, nosotros éramos los facilitadores, los que transmitíamos, pero ellos tenían la necesidad de aprender para dejar de ser analfabetos. Nosotros, cuando aplicamos algún curso para aprender, dejamos de... nosotros tenemos esa necesidad de aprender algo más para poder satisfacer mejor mis necesidades o con quienes yo trabajo, ¿verdad? Dice, se basa en las experiencias del adulto para así aplicar esos conocimientos de la vida cotidiana. Ejemplo, ¿a usted qué le gustaría, en qué le gustaría capacitarse? A mí, Sí, un poquito más en inglés. en inglés, por ejemplo. Tiene la necesidad. Entonces ella, si va a aplicar o un curso de inglés, ella va con esa motivación. Mario, ¿qué te gustaría a ti capacitar? A mí lo que me gustaría capacitarme es en política social, por ejemplo, de inmiscuirme a profundidad en el aspecto social. Ah, chévere, política social, interesante, ¿no? Entonces miren que ese ya es, ¿qué tal si aparece una lista de posibles capacitaciones? Pueden ser estos cursos cortos, de mediano o largo plazo, ¿verdad? O de pronto alguno que genere algún título, ¿verdad? Entonces, ya, pues como tienes el interés, me meto ahí a estudiar. Y habrá obviamente un proceso para que puedas tú satisfacer tu necesidad. Bien. Pregunto sobre el Sí. tema de andragogía. Sí, claro, claro. ¿Incluye métodos profundamente científicos o tiene un poco de espontaneidad en cuanto a la enseñanza que se vierte como a lo que el alumno trata de captar? La andragogía, como toda ciencia de la educación, tiene su metodología científica, tiene metodología probada para dar clases. Mucho tiene que ver el éxito de la andragogía en la experticia de los facilitadores. Ejemplo, tú hablaste de política social, tiene que darte un curso, el facilitador tiene que ser una persona que que sea experto en política social. Tiene mucho que ver este tema. El ejemplo de la compañera que decía que quiere capacitarse en inglés, tiene que ser un experto en inglés. ¿Por qué? Porque si usted llega y el facilitador no tiene estas competencias, ¿no es cierto? No podrá la compañera satisfacer su necesidad. Y lo más seguro es que abandone el curso. Entonces, el éxito de la andragogía radica en que hay metodología, si existe metodología científica, pero también radica en la experticia de los facilitadores. Profe, una Dígame, pregunta. claro. Cuando hablamos de este tema, ¿se refiere solo a aprender en base a nuestra profesión o se refiere también a aprender en base a algo personal? Por ejemplo,
en base a la profesión, como decía la compañera, inglés, ¿no es cierto? Diría yo computación, porque quisiera saber más, pero al mismo tiempo quisiera saber a lo mejor cocina. ¿Ya? ¿Puedo hablar también ahí? Cocina. Claro. Todo, miren, la andragogía se da en todos los cursos que uno planifique o que una institución planifique para ofertar a alguien. ¿Sí? Sí, y aprender. Lo interesante de esto es que usted tenga el interés y que exista la oferta. Ejemplo, en el SECAM existen muchos cursos. ¿Cuántos de ustedes participan? Etcétera. Entonces, según mi interés, yo busco lo que me interesa. Están las ofertas en distintas índoles y usted busca lo que necesita. La necesidad de cada uno. Lo importante de este tema es que quizás vaya desarrollándose en el país toda una serie de instituciones que oferten cada día más cursos, ¿verdad? Para que las necesidades que cada uno de nosotros, en base a nuestros intereses, sean satisfechos. Bien. ¿En qué se parece la andragogía con la pedagogía? Miren. Abordan al hombre, dice. Primerito abordan al hombre, tanto la pedagogía como la andragogía, sino que en sus distintas etapas. En este caso, la pedagogía aborda a los niños, niñas y adolescentes. La andragogía de 18 años en adelante, adultos. Son partes integrantes de las ciencias de la educación. Son parte, la andragogía como la pedagogía son parte de la educación. Generan conocimiento ya que responden a las preguntas ¿cuándo, cómo y por qué? ¿Sí o no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje para niños o para adultos responden a estas preguntas. ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué? Se conforman sistemas ya que pedagogía y andragogía se ordenan los conocimientos en función de sus interrelaciones. ¿Qué quiere decir esto? Sí o no que para poder pasar al tercer año de básica tienen que haber aprobado el segundo año de básica. Igualmente en andragogía, para poder subir de un nivel a otro tienen que haber aprobado un nivel previo. Se interrelacionan. Tener en común un conjunto de etapas que se cumplen en procesos de formación, similar a lo que dije. Ambos insisten y profundizan en la elaboración de una teoría empíricamente contrastable. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia, el conocimiento científico me permite demostrar a lo que yo digo de manera cotidiana, ¿no es cierto? O empírica, la ciencia me da cierta protección y me da los sustentos teóricos para poder ratificar lo que yo digo. Cumplen con una de las características fundamentales de la ciencia, como lo es tener un carácter indisciplinario. Cuando nosotros hacemos enseñanza, ya sea a nivel pedagógico o andragógico, siempre está, por ejemplo, una transversalidad, los valores. ¿Quién de nosotros no trabajamos valores? Ya sea con niños, adolescentes o adultos, ¿verdad? ¿Sí o no? Esa es una transversalidad. Y a veces tenemos que tocar temas de matemáticas, de sociales, etc. A eso se llama el carácter interdisciplinario. En andragogía hay otros conceptos que podemos tratar, por ejemplo, democracia, ¿sí? Legislación, etc. Relacionados con los elementos del proceso. Tenemos un estudiante siempre, ya sea niño, niña o adolescente o adulto, se llama siempre estudiante. El ambiente donde se desarrolla el acto pedagógico, ¿dónde se desarrolla? Normalmente en un salón de clases. El docente o profesor que se ocupa de enseñar la situación de aprendizaje. En pedagogía o andragogía siempre habrá un facilitador. ¿Ya? Elementos del proceso de orientación o aprendizaje. El aprendizaje adulto o estudiante participante, ¿no es cierto? El ambiente donde se realiza y el docente andragogo o facilitador que le hace posible la creación de la situación de aprendizaje. El profesor, en otras palabras. Vamos a ver ahora las diferencias. Disculpen que camine rápido, pero esta vaina es muy... Diferencias. Una de las diferencias es que se enseña a niños, ¿no es cierto? En la pedagogía se enseña a niños y adolescentes. En la andragogía, ¿quién? Los adultos. El objeto de estudio de la pedagogía está conformado por niños. Bueno, ya dijimos eso. Ok. Respecto a la metodología, acá hay todo un proceso de enseñanza-aprendizaje con una serie de metodología. Acá se basa, en la andragogía, más a la experticia de quién? Del facilitador. ¿Ok? Respecto a las estrategias, no es lo mismo enseñar un conocimiento nuevo a enseñar un conocimiento con ustedes que tienen muchísimas, ¿no es cierto?, experiencias. Solamente hay que inducir el conocimiento. Es una forma distinta de enseñar. Realmente aquí en estrategias uno tiene que basar de sus experiencias para llevar a construir un concepto.
Les comento algo, la andragogía se basa siempre en la teoría constructivista, de las experiencias a construir conceptos. ¿Ok? Bien. Aplicación. ¿Para qué sirve todo esto de la andragogía? Miren lo que dice. Formación de recursos humanos para actividades productivas y servicios, lo que nos preguntaban, ¿no? Hoy en día tenemos que capacitar al señor auxiliar de servicio, hoy en día tenemos que capacitar a la señora secretaria, ¿no es cierto?, al contador, al profesor, al economista, etc. Y también a las personas que hacen actividades productivas. Por ejemplo, estamos en el curso de choferes, o a las personas que saben de pastelería, a las personas que saben de, que son chefs, etc., ¿no? Especialización laboral, ya les dije el tema de la secretaria, etc. Alfabetización, un proceso enorme. En nuestro país creo que ha bajado el índice enormemente de analfabetos, gracias a un proyecto enorme que realizó el gobierno hace unos años. La formación política y de participación social, lo que tú decías. Hoy en día incluso existe un quinto poder, que es la participación ciudadana de nuestra Constitución. Es algo nuevo. Actualización científica y tecnológica, lo que estábamos conversando, los cursos que ustedes tienen de profesionalización o de capacitación, el acceso al internet, etc. ¿No es cierto, profe? ¿No es cierto? Sí, ¿no? Ya. La formación universitaria. Miren, este detalle es un poco medio de trabajarlo. Esto está en discusión. El tema de la formación universitaria. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto los chicos son adultos, pero también responden a un proceso de lo que ya está diseñado para enseñarles. ¿Sí? Ahí hay que hacer una combinación entre pedagogía y andragogía. De ser posible que lo que ya tengo diseñado, lo que el sistema me tiene dado, a través de la currícula que hay que enseñar, utilizarlo con las experiencias y las expectativas que tienen los estudiantes para engancharles y de esa forma desarrollar un aprendizaje significativo. Creo que ahí vamos a tener el éxito en la formación universitaria. Entonces, el principio en la formación universitaria, ¿cuál será? ¿Andragógico o pedagógico? Ya, lo adecuado sería con una combinación adecuada, porque son adultos. Bien, compañeros, he hablado brevemente por el tema del tiempo, ¿no es cierto? Voy a pedirles un favor, con una sola palabrita, profe. Son 6 palabras que tienen que llenar. Aquí hay una matriz en donde usted, por ejemplo, va a tener que poner cuáles son las semejanzas entre pedagogía y andragogía. ¿Cuáles son las diferencias? Con 3 palabras nada más. ¿Y cuáles son las aplicaciones de la andragogía? Con eso creo que el tema de hoy hemos desarrollado de una manera adecuada. Tengan la hoja. Por favor, tome una hoja y pase grupo para atrás. Tome una hoja y pase grupo. Una palabra nada más. O bueno, pueden ser frases cortas. Si tienen pase. Tome una hoja y pase. ¿Ya? ¿Tienen dos? La única. Lápiz. Bien, mientras ustedes llenan esta matriz de evaluación por el tema del tiempo, yo quiero agradecerles por esta posibilidad de poder realizar esta actividad para el CICAP y concluir con una frase bien chévere también de Paulo Freire que dice: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Sí, muchas gracias.